Días, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a ir comenzando, ya que se nos vayan uniendo, porque tenemos que aprovechar. Ok. Bueno, pues espero que estén muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Bueno, estábamos viendo el cuadrito de las estructuras psíquicas, ¿verdad? No sé si alguien le creó alguna duda, pregunta, angustia, situación, algo. ¿No? ¿Todo bien? Licenciada, a mí nada más sobre la psicosis no recuerdo muy bien el concepto. Sí, ahorita vamos a ver por qué se quedó Pendiente. sí, ese quedó pendiente junto con Border. Ok. Entonces, vamos a ver lo que son las, a ver, espérenme, lo que son las, espérenme, se me movió aquí el... Entonces, bueno, habíamos visto y nos adentramos bastante en lo que fue la neurosis y la perversión. De hecho, hablamos bastante de la perversión. Y bueno, a ver, permítanme tantito. Bueno, entonces estábamos viendo que estas son las estructuras psíquicas. La neurosis, dentro de la neurosis encontramos la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, dentro de la perversión. En psicoanálisis está lo que es la psicopatía, la sociopatía, y luego tenemos la psicosis, y de la psicosis tenemos lo que es la esquizofrenia y la paranoia. Y bueno, ahí justamente también encontramos lo que es la estructura borderline. Ajá. Entonces, bueno, creo que, y como se los mencionaba, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Bueno, siempre tenemos que saber lo que es duración, intensidad y frecuencia, que eso creo que sí se los dije, ¿verdad? ¿A ustedes? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, de acuerdo a la duración, intensidad y frecuencia de lo que vienen siendo los mecanismos de defensa, que en un ratito los vamos a ver, vamos a poder identificar de qué estructura estamos hablando. Ajá. Entonces, bueno, vimos bastante bien las perversiones. De hecho, les había mencionado que vieran 2 películas para identificar lo que es la psicopatía y la sociopatía, que como si las vieron, de todas maneras, si les voy a subir la actividad, se dieron cuenta que sí tienen rasgos muy diferentes, a pesar de que las dos son perversiones. Ajá. Bueno, dentro de las psicosis, realmente Freud nos habla de lo que es neurosis y perversión, mucho más de lo que son las neurosis. Y lo que es Jacques Lacan, que es lo que vamos a ver hacia el tercer parcial, hacia el final, nos habla de la psicosis, que es lo que pues vamos a ver hacia el final. Pero las psicosis se derivan en lo que son la esquizofrenia y la paranoia, ¿sí? Que es ambas es un no contacto con la realidad externa, ¿sí? O sea, hay una realidad para el sujeto, pero no es una realidad compartida, ya que ellos, los psicóticos, identifican el mundo, su mundo, de una manera literal. Ajá. Entonces, en sus mecanismos de defensa, por ejemplo, la represión no está totalmente identificada y no hay una racionalización o intelectualización, a diferencia de otras estructuras. Entonces, la paranoia, pues es pues lo que son
delirios y alucinaciones donde donde va a haber como comandos, ¿no? Las voces que me dicen que haga, la gente me está siguiendo, la gente me está mirando, ajá, esa es la paranoia, ¿sí? Y lo que es la esquizofrenia en sí, o sea, bueno, la esquizofrenia igual también tiene delirios y alucinaciones, pero no se encuentra, digamos, con las voces tanto de comandos de haz o di o ejecuta o me están siguiendo, ¿no? Sino que es un alejamiento de la realidad, eso es muy importante, la realidad externa. Licenciada. Mande. Licenciada, tengo una duda. Lo que coloquialmente se le dice como delirio de persecución, ¿sí existe como tal? O sea, ¿sí está bien empleado eso? Bueno, pues eso, bueno, sí, o sea, sí, pero justamente sería un delirio paranoico. Ajá, o sea, el contenido es paranoico porque finalmente considera a la persona que se le está siguiendo. O sea, que se le está siguiendo, que se le puso una camarita dentro de él. Así me pasaba con pacientes que tuve en la clínica San Rafael que decían que les habían insertado una cámara dentro de ellos. Muchos no permiten inclusive que si se les tiene que hacer una cuestión de cirugía o situaciones así, laparoscopías o situaciones, ellos inmediatamente consideran que se les va a insertar una cámara, que los están siguiendo, todo esto. Entonces, o sea, bueno, y también está lo que es la erotomanía, ¿no? La erotomanía es siempre pensar que están hablando de una persona, que finalmente también es un delirio, ¿no? O sea, pasa por un lugar alguien y están hablando de mí. Llegas y están hablando de mí, hablaron de mí, me dijeron, no estaba ahí, ¿así me explicó? Sin embargo, acuérdense que lo que veíamos la clase pasada. Hay rasgos dentro de estructuras neuróticas. Ajá. O sea, podemos tener una estructura neurótica obsesiva, por ejemplo, rasgos de neurosis obsesiva con rasgos paranoicos y no te hace una persona psicótica, ¿sí? O sea, los rasgos no te van a hacer o sea, no te van a volver la estructura, pero son rasgos. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí es muy importante, digo, vamos a ir identificándolo, apenas estamos empezando, no se angustien, mande. ¿Y cuándo es una persona psicótica? ¿Cuando tiene ahora sí esquizofrenia y paranoia? No. O nomás es una estructura. No, o sea, digo, eso lo vamos a ver cuando veamos a Jacques Lacan, pero una persona psicótica puede ser una psicosis de tipo esquizofrénica en el psicoanálisis o una psicosis de tipo paranoica. Ajá. De acuerdo a cómo, o sea, de acuerdo a cómo se maneje, de acuerdo a justamente a los mecanismos y a las conductas y a los pasajes al acto que realice, ¿sí? El psicótico, déjenme tantito, voy a dejar o sea, la cuestión aquí, lo vamos a ver hacia el tercer parcial porque, como les digo, lo vamos a ver por Jacques Lacan. Entonces no nos podemos adelantar porque primero vamos con Freud, luego vamos con Melanie Klein y luego vamos con Jacques Lacan. Lo que tiene es que el psicótico tiene un pasaje al acto muy diferente que el sociópata. O sea, totalmente diferente del neurótico, muy, muy diferente, se aleja totalmente. Pero el psicótico tiene un pasaje al acto en cuanto no hay una racionalización, no hay una intelectualización. El psicótico entiende con literalidad. Esa es una de las claves, ¿no? O sea, si tú le haces un doble sentido, no va a entender metáfora, ¿no? O sea, si tú le dices, échale un ojo a mi carro, él puede entrar en crisis, porque ¿cómo le voy a echar uno de mis ojos al carro? ¿Sí?
o échame aguas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no hay abstracción, hay pura concretización. Ajá, por eso es que la racionalización es un mecanismo de los más abstractos, de los que llevan, no de los primitivos. Si ustedes se ponen a pensar los que tienen contacto o han tenido contacto con niños chiquitos, no es que los niños chiquitos estén en psicosis, pero los niños chiquitos no identifican justamente esto, la literalidad de la metáfora. Entonces justamente es la diferencia. O sea, si ustedes le dicen a un niño chiquito, echa un ojo, hagan de cuenta, o sea, justamente un niño chiquito les va a decir como un ojo, me quito un ojo, le quito un ojo a mi muñeco, o sea, ese tipo de, el niño ya va creciendo y va creando mecanismos de defensa y va creando metáfora. Y entonces a través de la metáfora, conforme va creciendo, va pues obviamente ya va estructurando, y no solamente va estructurándose, va estructurándose, pero el psicótico se queda en este concretismo. Ajá, por eso es que hace muchos años a lo que era el trastorno espectro autista, en los primeros DSM, se le consideraba dentro de lo que son las psicosis y las esquizofrenias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el trastorno espectro autista, pues están dentro de su mundo, ¿no? De su realidad, pero actúan de manera diferente, o sea, no tienen tanto pasaje al acto. O sea, lo vamos a ir viendo, o sea, conforme vayamos viendo casos, se van a ir dando cuenta cómo son las diferencias. Por ejemplo, bueno, pueden ver la película, bueno, es que no me quiero adelantar tanto, pero la película de Mente Brillante, quien haya visto ya, quien haya llegado a ver la película de Mente Brillante, puede ver, o sea, el psicótico va creando su mundo perfectamente, o sea, su realidad externa, su realidad la va encajando perfectamente en la realidad externa para darle un consentido. La de Mente Brillante es la de Russell Crowe. Sí, Sí, ¿verdad? sí, o sea, sí, tanto que tú le llegas a creer, ¿no? Que hay que está su amigo Nash y la niña y pasa el tiempo y nos crecen, o sea, entonces, justamente, pero él tiene estructura, o sea, el psicótico tiene dentro de su desestructuración, tiene su propia estructuración. Ajá, entonces, donde no hace par es donde viene el pasaje al acto. O sea, donde va a venir una crisis psicótica. Y esa crisis psicótica puede ser desde algo totalmente simbólico, desde algo totalmente sin sentido, hasta un pasaje al acto donde se lleve al acto un suicidio, un homicidio, algo, ¿no? Ajá, digo, o sea, no ahorita sí dicen, ay, Dios mío, no entiendo nada. O sea, no vamos a ir, ¿y por qué? Porque su represión no funciona bien, pero es muy diferente a la del perverso. ¿Por qué? Porque el psicótico no tiene este goce, no hay esta satisfacción a través del sufrimiento del otro. Uh-huh. Por eso es muy diferente cuando, por ejemplo, alguien realmente con psicosis comete un homicidio, que como quiera lo sigue siendo, pero cuando se comprueba que sí tiene antecedentes psicóticos, a cuando es una cuestión sociopática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe la diferencia es de que en las psicopatías existe esta racionalización de lo voy a hacer y entonces voy a gozarlo y lo voy a esconder y todo esto, y el psicótico no. Uh-huh. Y uno de los rasgos es que, bueno, uno de los rasgos más que, bueno, nos estamos adelantando mucho, es que, por ejemplo, en las psicosis hay un mecanismo, también de los más avanzados, que se llama aplanamiento afectivo. Ajá, son planos, es un aplanamiento, tal como suena, es un aplanamiento afectivo en el que la felicidad, la tristeza, la emoción, o sea, son planos, hay un aplanamiento afectivo.
Uh-huh. Entonces, esas serían la psicosis, y dentro de la psicosis, los tipos de psicosis. ¿Sí? Ajá, entonces, a ver, reestructurándonos, otra vez, vamos a reestructurarnos ya que nos disociamos un poco. Justamente lo que le pasa al psicótico, se disocia, son dos mecanismos, se escinde y se disocia, o sea, se fragmenta, ¿no? O sea, se divide. Ajá. Pero no se preocupe, vamos a ir, o sea, en el primer parcial no les voy a meter las estructuras psicóticas, o sea, no, esa va a ser hacia el final. Entonces, las estructuras que conocemos, o sea, en psicoanálisis, repito, es lo que es la neurosis de tipo obsesiva o histérica, luego tenemos la perversión que viene siendo la psicopatía o la sociopatía, y luego tenemos la psicosis que dentro de la psicosis está la esquizofrenia y la paranoia. Ajá. Cada una de ellas se maneja por diferentes mecanismos de defensa, y claro que un neurótico puede tener rasgos paranoicos, pero esos rasgos le pueden ser funcionales para su neurosis obsesiva. ¿Sí? No recuerdo si les pone el ejemplo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, soy tan obsesiva o tan obsesivo que, ¿saben qué? Yo no pago en línea en tarjeta de crédito porque mi rasgo paranoico me dice, no me vayan a clonar la tarjeta. Entonces, ese rasgo paranoico... Ay, esa es mi suegra. Ay, perdón, que esa es mi suegra. Bueno, pero quizá ese rasgo le funciona para estar estructurada como obsesiva, porque si lo llevara al acto, le pueden empezar a entrar angustias, ansiedades por su neurosis obsesiva. Sí, a lo mejor una persona que no o sea, pues no, yo pago y pago y pago y pago y pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tengo el rasgo paranoico. Pero es solamente eso, es un rasgo, ¿no? Y a lo mejor, como les decía, si les digo que no me acuerdo si ustedes, otro grupo, es que doy la misma clase a tres grupos, entonces igual, por ejemplo, a veces tenemos rasgos sociópatas, ¿no? De me voy a pasar un alto, ¿no? Y volteas hasta un lado para el otro y me lo paso, pero ya sé que estoy haciendo mal, ¿no? O sea, pero es un rasgo, no es que vayas por la vida haciendo sociopatías, y bueno, ya si las vas haciendo, pues entonces sí hay que revisarse, ¿no? Entonces, por ahí es justo a partir de los mecanismos de defensa. Y luego tenemos la estructura border, que es la estructura límite, que es la estructura, esta también lo vamos a ver con Melanie Klein, que es, como lo dice, o sea, está en el límite en ocasiones de la neurosis y a veces de la perversión o de la psicosis. Ajá. O sea, ahora, estos límites no es que, no, o sea, mal hecho popularmente, de pronto las personas dicen, ay, es que yo soy border, porque en un momento estoy de buenas y en un momento estoy de malas. No, eso no es border, ni es ni es estructura fronteriza, ni es bipolaridad, ni nada, no. Eso es eso es otra cosa, ¿no? El border son episódicos, pero son episodios, digamos, aproximadamente de unos 2, 3 meses, o sea, que pueden estar dentro de la neurosis quizá obsesiva o histérica, y de pronto brincan después de 3 meses al border de sociopatías, o sea, o de psicopatía, a lo mejor de gastar todo el dinero que tienen precisamente en sus tarjetas, o deprimirse muchísimo. O sea, son cambios, pero o sea, los episodios son largos, o sea, son 3 meses, 5 meses en una y en otra. Ajá. Entonces es eso, o sea, saltan. ¿Por qué? Porque no están, su estructura su estructura es una desestructura entre la neurosis y la otra, y los otros síntomas que presenten de la otra estructura. Por eso se les llama límite, porque están al límite de todo. Ajá. O sea, pueden estar al límite de la neurosis, al límite de la perversión o al límite de la psicosis, por eso está así indicado.
Ajá. Pero no es de que, ay, ahorita yo estoy de buenas y a los 2 minutos me pongo de Sí. malas. No. Mande. Ok, a eso iba. Yo tenía la duda. Entonces, o sea, si es una, si es una inestabilidad en los estados de ánimo, pero no, o sea, pero no es bipolaridad. No. No, o sea, ya ahí entraríamos en otras características quizá un poco emocionalmente, no, o sea, en otro tipo de emociones, o sea, sería una inestabilidad emocional. Ajá. Pero como estructura como tal, o sea, pudiera ser que a lo mejor es una neurosis histérica con cambios o con rasgos depresivos o con rasgos maníacos, porque la manía, de acuerdo a Melanie Klein, la manía es hay una tríada maníaca, que también vamos a ver. Entonces, ahí justamente ya entraría la neurosis con rasgos de. Pero para que una persona pueda ser una estructura border o, de acuerdo, ya, yéndonos al DSM-5, un trastorno bipolar, tiene que cumplir ciertos criterios. No traje aquí ahorita mi DSM, pero de cualquier manera, ya luego ustedes también lo van a tener que tener. Pero tiene que cumplir, o sea, no es de que con un día que lo cumplan, no, o sea, los criterios son de 3 a 6 meses a partir de la fecha, o sea, episodios largos. Ajá. Y ahí se ha confundido mucho porque popularmente, por revistas o por se quita lo que realmente es psicológico, o sea, vaya, el DSM es psiquiátrico psicológico, igual que estas estructuras pues las crean psicoanalistas que son médicos neurólogos o psiquiatras y bueno, toman Quítate de aquí, la corriente psicoanalítica. Pero sí, luego de pronto en revistas y cosas así es que, ¿sabes si eres bipolar? ¿No? Esos test que nada que ver, o retomando un poco a Freud, la interpretación de los sueños no es como un librito de si sueñas que se te caen los dientes significa esto, claro que no. O sea, no, no. La interpretación de los sueños es individual y personal, no es de que, o sea, no, esos libritos fallidos de pseudopsicología, no. Ajá. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Como se los dije en la clase pasada, o sea, nosotros, ¿cuál va a ser? Lo que veamos es duración, intensidad y frecuencia. ¿De qué? De las conductas, de los síntomas y de los mecanismos de defensa. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ¿ya han visto los mecanismos de defensa ustedes? No. No. Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces. Lo que les dije de las estructuras justamente es para que vayan ubicando las estructuras, ¿verdad? Y si hicieron la lectura de Freud justamente para que vayan identificando, por ejemplo, el caso de Anao, que estábamos hablando de una estructura neurótica dentro de la histeria que se había convertido en neurótica histérica patológica. Ajá. Pero bueno, ahorita no nos vamos a adelantar, vamos paso por paso. Entonces, bueno, tenemos como primer mecanismo de defensa lo que es la represión. La represión es el mecanismo de defensa primordial, el cual nos va a marcar justamente si estamos hablando de una estructura neurótica que, como se los había dicho, no es que sea la normal, es la funcional, es la más funcional. O sea, si somos neuróticos, qué padre, ya estamos felices y estamos del otro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué es la represión? O sea, ¿qué son los mecanismos de defensa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe para qué sirven los mecanismos de defensa? Para autoprotegerse, como
para evitar... Sí, es para protegerse las personas de algo que no quieren sentir, ya sea algún enojo o sentir ansiedad de algo que lo provoca. Utilizan diferentes tipos de mecanismos de defensa, ya sean buenos o malos, porque también hay mecanismos de defensa buenos. Ok, bueno, ahí está casi, bueno, ok, Jovelyn. Por ahí estaba también hablando Lidia. A ver, termina de decir lo que estabas diciendo, Lidia. Gracias, Jovelyn. Sí, que los mecanismos de defensa, algunas personas inconscientemente los utilizamos para evitar bloquear algún acontecimiento, ¿verdad? Para, para no volver a recordarlo, utilizamos ese tipo de mecanismos de defensa para como autoprotegernos o para no hacernos daño, pero a la vez, lo seguimos presentando esos acontecimientos, como que es algo inconsciente y es como para evitar algún dolor, algún malestar. Ok, gracias, Lidia. A ver, Abigail, contigo ya terminamos. Ok, muy bien, Sí, Abigail. bueno, no, pero si yo, bueno, lo que dijo Lidia, o sea, sí tiene que haber como que una parte que es consciente y otra inconsciente, porque, bueno, hace poco, bueno, sí, ya no voy a platicar más porque es muy largo, pero sí siento que hay mecanismos que son inconscientes, que no nos damos cuenta hasta que tenemos alguna plática con un psicólogo. Ok, bueno, un poquito de todo lo que dijeron es, sí, una buena parte de lo que dijeron, sí. Una cosa, no hay mecanismos, o sea, no es que sean buenos o malos. Aquí nos vamos a olvidar de esas, de esas, justamente esas frases. No son buenos ni malos. Bueno, de hecho son los mecanismos justamente como decían, bueno, como mencionaban aquí las compañeras, protegen al yo, y acuérdense que el yo está en la parte consciente, protegen al yo de justamente de poderse, digamos, de poder de manifestar hasta donde puede el yo manifestarse. Ajá. Entonces, ¿qué hacen los mecanismos de defensa? Protegen a la estructura psíquica o sea, y se van y trabajan de manera inconsciente siempre. Siempre, 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 siempre los mecanismos de defensa se manejan de una manera inconsciente. Cuando los proyectas, que es otro mecanismo, la proyección es un mecanismo, cuando ya los proyectas es que ya los haces conscientes, que era por donde iba Abigail, me parece, ¿no? O sea, ya que los proyectas justamente es lo que busca la terapia psicoanalítica. O sea, hacer consciente lo inconsciente, porque una vez que tú lo haces consciente, entonces ya dejas de tener la compulsión a la repetición. Ajá, entonces, todos digamos que se acuerdan de lo que les mandé hasta por el grupo, de lo que venía la estructura, el aparato psíquico, ajá, de consciente, preconsciente, inconsciente, y que venía yo, ellos, super yo. Bueno, entonces lo que hace es que, digamos que para que no esté peleando así el yo con el super yo y con el ello, para que no esté peleando, digamos, de un lado al otro, entran los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se van creando de acuerdo a la estructuración del sujeto. ¿Y cómo se crea esta estructuración del sujeto? En los primeros años. Por eso es que son tan, 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 tan importantes los primeros años de vida de los sujetos, porque es donde se van a crear los mecanismos de defensa. Justamente los más arcaicos son la proyección, como se los decía, que ahorita la vamos a ver, lo que es la proyección y la represión. Prácticamente todos vamos a proyectar, ajá, pero no todos vamos a reprimir. Y entonces justamente esa es la diferencia, porque si tú no reprimes, no estás mandando nada al inconsciente y tu super yo no está trabajando. Entonces, ¿qué está trabajando? Está trabajando tu ello sobre el yo. Entonces vamos a verlos y conforme los veamos, los terminamos de ver y me dice, y ya despejamos dudas. Pero todos los mecanismos de defensa trabajan de una manera inconsciente. Ajá. Es en ese pedacito de la conciencia que se marcaba el preconsciente, es ese pedacito que dice, no, esto no es bueno para el consciente, no es bueno para el yo, lo mando directo al inconsciente. Ajá. Y entonces se va a quedar ahí alojado.
y ahí es donde ya entra el trabajo inconsciente de los mecanismos de defensa. Entonces el primero, y por lo regular no trabaja un solo mecanismo de defensa, por lo regular trabajan en conjunto 2, 3 mecanismos de defensa. Ahorita vamos a ir viendo de uno en uno y ahorita ponemos ejemplos. Bueno, espero que nos dé tiempo de ver ejemplos, pero igual repito, quienes ya leyeron la primera conferencia se dieron cuenta cómo justo trabajan los mecanismos de defensa en la neurosis histérica. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la represión. Ese es un mecanismo o sea, es el magistral de la neurosis, ¿ok? Entonces, para que vayan apuntando ahí en su glosario o en sus apuntes donde tengan, o sea, es el magistral de la neurosis. Y es justamente, en se impiden que los pensamientos intolerables, que era un poco por ahí lo que comentaban, que los pensamientos intolerables o dolorosos entren dentro de la conciencia. Se bloquean las emociones y los sentimientos. Ejemplo, una persona que ha sido violada olvida ese acontecimiento. Reprime totalmente que fue violada. Puede pensar que fue un sueño, que fue un pensamiento, y por eso muchas pacientes no lo externan en el momento, sino años después, porque se quedó tanto en el inconsciente y en la represión, porque si no se hubieran podido quebrar estructuralmente, que esto queda alojado en el inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un pensamiento intolerable. Bueno, este ejemplo está muy extremo, pero pues también hay otro tipo de ejemplos, ¿no? O sea, no sé, tengo ganas, o sea, pero obviamente todo es en orden inconsciente, no es que yo esté pensando, lo voy a reprimir o lo voy a mandar al inconsciente, no, o sea, todo se maneja en orden inconsciente, ¿no? Supongamos que alguien ve, no sé, un muchacho, ve de lejos a alguien que se asemeja a su novia, ¿no? Con alguien más y se están dando su beso. Y entonces, ¿qué hace? Reprime el momento. ¿Por qué? Porque justamente su yo, su super yo lo domina, su yo, y entonces queda reprimido y lo puede llegar hasta olvidar. ¿Por qué? Porque no es capaz de, o sea, conscientemente su conciencia no puede, no tiene los elementos, no tiene los mecanismos para enfrentar esta situación, pero es en orden inconsciente, ¿ok? Luego tenemos, bueno, la formación reactiva sí es un mecanismo de defensa, sí es mucho, la represión es totalmente de los primitivos, como les digo, de los primitivos, como la palabra lo dice, de los primeros. La formación reactiva sí es un mecanismo de defensa más abstracto que se hace posteriormente a la represión. La formación reactiva es un mecanismo de muy de la neurosis obsesiva, que inclusive puede, hay un caso del hombre de las ratas también de Freud, que justamente explica mucho cómo es la formación reactiva y dice, los pensamientos o impulsos inaceptables se reprimen y se expresan a través de lo opuesto. Entonces, una persona que se siente incapaz de expresarse o manifestarse deprimido va a reprimir, o sea, se necesita reprimir estos sentimientos y los va a manifestar eufóricamente. Entonces, por ejemplo, alguien que a lo mejor acaba de fallecer su abuelito o su tía o su hermano, su primo, qué sé yo, a lo mejor dicen, oye, pero ¿por qué en el velorio estaba riéndose? O sea, ¿por qué después de 3 meses, o sea, sigue que en las vacaciones? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Bueno, muy probablemente reprimió ese sentimiento de tristeza y en vez de permitirse esa tristeza, va a externarlo, lo va a proyectar con lo contrario, con una conducta maníaca, ¿sí? ¿Hasta ahí bien, chicas, chicos? Sí. Maestra, Mande. ¿y qué hace una persona que reprima
ese sentimiento y no deje de experimentar. A ver, espera, es que no sé quién habla, déjenme, ¿quién está hablando? Yo, Linda. Ok. ¿Qué hace? No, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es que justamente la persona que no lo está experimentando es que está reprimido, por eso es que necesitaría terapia para que lo experimente. O sea, ahí es donde entran las diferentes tipos de terapia, por ejemplo, ahí es que realmente entraría la psicoanalítica, porque si la persona sabe que algo sucedió o que siempre está utilizando una formación sustitutiva, digo, una formación reactiva, ajá, o sea, le pasa algo triste y utiliza formación reactiva, le pasa algo traumático y formación reactiva. Ahí, bueno, o sea, ahí tiene que ser consciente que entonces todo le está causando chiste o que todo le está causando una euforia, cuando pues evidentemente no es que haya un dolorómetro, ¿verdad? Pero pues no es pues hay que sentir, ¿no? Los sentimientos, ahora sí como dice la palabra, las emociones, los sentimientos hay que sentirlos como son. Entonces se tendría que trabajar, se va a acabar el tiempo, nos salimos y nos volvemos a conectar, chicas. Por favor. Justamente, volviendo al tema, antes de que se nos cortara justamente lo que va a ser la terapia va a ser eso, o sea, que la persona haga consciente lo inconsciente para que entonces deje de hacerlo. Ajá. O sea, si leyeron la conferencia 1, repito, se dieron cuenta, o sea, justamente, o sea, ese caso tan importante de Charcot y de Freud, de Ana O sea, la paciente no podía tomar agua, la paciente decía que tenía apoplejía, ¿y qué pasaba? Lo que pasa es que ella había reprimido y había transformado, reprimió, desplazó, condensó, tuvo este mecanismo formación reactiva, y hasta que le hicieron consciente todo, o sea, hasta que fue consciente por medio de terapia, se le concientizó por qué. O sea, la formación, la etiopatología de los síntomas es que entonces, pues no es que sea por arte de magia, pero justamente es que ya cuando lo pretenda volver a hacer, ya sabe por dónde viene, y ahí sí ya es consciente. Y entonces al ser consciente ya no, o sea, ya sería un acto de otro tipo. Uh-huh. ¿Dónde estás, Linda? La que me había preguntado. Ay, ok, sí, ajá. Entonces, es por medio justamente de terapia. Uh-huh. O sea, ¿cómo se identifica? El paciente lo va a estar utilizando porque se saca una ganancia, aunque sea, me digas, pero ¿cómo por si le duele o no está bien? Sí, pero hay una ganancia primaria y una ganancia secundaria. A final de cuentas está obteniendo el no sentir lo que no quiere sentir. Uh-huh. Y lo está transformando. Entonces, es por eso tan importante que hay, pues que se tendría que popularizar, que como en Argentina, que es casi de ley desde que son chiquitos ir a terapia. O sea, realmente ir a terapia tendría que ser algo completamente normal justamente para que este tipo de situaciones no se presentase. Sí, porque me ha topado muchos casos en los que las personas no se dejan experimentar esa clase de sentimiento, pero tampoco no lo demuestran con enojo. O sea, simplemente son personas que no sé si no sientan, no sé cómo explicarlo, pero no lo demuestran de ninguna forma. O sea, ni demuestran el sentimiento de tristeza, pero tampoco ni el de felicidad, ni el de enojo. Pues no sé, es curioso, por eso le preguntaba. Estoy de acuerdo No con sé, Linda. no sé si sea también un mecanismo de defensa. Sí, bueno, como les comentaba, el aplanamiento afectivo. O sea, el aplanamiento afectivo es un mecanismo, también más abstracto, pero es un mecanismo de defensa. Y es un mecanismo que, vuelvo a lo mismo, de acuerdo a duración, intensidad y frecuencia, nos va a decir entonces qué estructura es. Si corresponde a una estructura psicótica, si corresponde a una estructura perversa, o solamente está siendo como mecanismo de defensa del obsesivo, justo para no sentir pues dolor,
O sea, pero justamente, o sea, es que ahí es la importancia de la duración, frecuencia, intensidad. Si solamente estamos hablando que es sobre un mismo sentimiento, ajá, entonces no podemos hablar de una estructura psicótica o perversa. Estaremos hablando que es un mecanismo como un rasgo. Y entonces mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque estamos hablando de una neurosis. Y muy probablemente pues el mismo paciente sepa que está reprimiendo, pues, o sea, que está reprimiendo ese sentimiento y entonces ahí es donde entra el discurso, pero es únicamente el discurso del paciente. O sea, eso es súper importante también, o sea, a nosotros como psicólogos, con los que trabajamos es con el paciente, no con el papá, no con la mamá, no, a menos de que hagamos terapia familiar, pero, o sea, es bien importante la alianza terapéutica con el paciente y a partir del discurso propio del paciente. Y es eso, pues, o sea, es justamente va a ser consciente de lo inconsciente, pero desde su propio discurso y su experiencia, porque si el paciente llega porque alguien lo mandó, porque alguien le dijo que justamente no siente o no tiene una formación reactiva, pues no está yendo porque quiere, está yendo porque lo están mandando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nunca va a ser consciente de lo inconsciente porque no le interesa no le interesa proyectar ni concientizar nada. Por eso es muy importante que el propio paciente vaya a terapia de manera que él quiera, de cualquier edad, niño, adolescente, adulto, lo que sea. Por lo mismo, porque si no, no va a haber, la formación de síntoma va a seguir ahí. Entonces, bueno, vamos a continuar porque... Y igual, ahí en el caso de Ana se puede observar esto mismo. Entonces, bueno, igual tenemos lo que fue la formación reactiva. No sé si quedó claro la formación reactiva. Luego tenemos la formación sustitutiva, que es también es una represión es la represión de una representación intolerable y se genera por otra sustitutoria que permite de manera disfrazada ser satisfecha. También se utiliza el desplazamiento. Ejemplo, una persona se enfada con su pareja, pero como el enfado es una emoción que le puede resultar intolerable porque pues es su pareja o lo que sea, o sea, su pareja, su hijo, su mamá, su papá, cualquier relación, o el jefe, reprime el enfado y le empieza a doler la cabeza. Entonces el dolor de cabeza sería la expresión del enfado y esta sería la formación sustitutiva, ¿no? O sea, yo me enojo con mi jefe y como no le puedo decir que lo que le quiero decir, me lo reprimo, o sea, ahí lo estoy reprimiendo, o sea, se queda en el inconsciente y a lo mejor acuérdense que el inconsciente es atemporal, entonces puede ser que a las 2 horas o a la próxima vez que yo esté en desacuerdo con mi jefe o con mi mamá o con mi papá, me empiece a doler la cabeza o me empiecen a dar ganas de volver el estómago o me empiece a dar comezón o empiece a generar algún tipo de estereotipia, algún tic o algo. Entonces ya estás utilizando la formación sustitutiva. Ajá. Estás proyectando la molestia, sintomatizándola. Profe, de hecho también el estrés, a veces causa mucho daño y malestar en el cuerpo, ya sea que te sientes más cansado, te duele la cabeza, te duele la espalda, lo interpreta así el cuerpo porque no sacas toda esa energía negativa que tienes, que reprimes. Sí, claro. O sea, porque tampoco te vas a ir, o sea, tampoco te vas a ir peleando por la vida, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, la mayoría de todas del estrés, de cardiopatías que no son orgánicas, justamente son debidas a este mecanismo. Ajá.
yo tuve una paciente hace poco que justamente la mandó el cardiólogo porque ella decía que tenía hiperventilación, que no podía, o sea, pues, no tenía hiperventilación, tenía sudoración, palpitaciones muy continuas, arritmia, y su cardiólogo le hizo electrocardiograma y le dijo, señora, usted está muy bien de su corazón, no tiene nada, o sea, vaya al psicólogo. Y justamente fue al psicólogo y conmigo, y justamente ella, su motivo de consulta fue, pues me manda el cardiólogo, ¿no? Como tal. Y conforme fue saliendo su discurso, la señora tenía literal el corazón roto. O sea, emocionalmente tenía el corazón roto. Ajá, una de sus hijas, literalmente, de acuerdo a toda su historia, le había roto el corazón. Sí, o sea, o sea, tanto que ella decía, mi hija para mí está muerta, y la hija decía, para mí mi mamá está muerta. Entonces era un duelo que no había, o sea, ni siquiera había empezado. Y hasta que lo fue justamente empezar a realizar este duelo, su sintomatología cardíaca fue modificándose, pero fue mucho más, reprimió tanto, no dijo lo que quería decirle a la hija, dentro de ellos sentimientos bonitos, o sea, decirle yo te di la vida, te amo, te quiero, pero ¿por qué me haces esto? O sea, toda la gama de sentimientos que los volcó en sí mismos, en sí misma, y los somatizó a través de estos mecanismos de defensa. Y hasta que no lo hizo consciente, ella justamente no empezó a avanzar. Y así es como, o sea, en la vida real, en los síntomas, justamente, como decía Joveli, o sea, justamente ahí es donde podemos encontrar. Ahora, o sea, no todo se debe a esto, siempre debemos de descartar lo orgánico, pero sí, claro, es una formación de síntoma, por supuesto. Exactamente. Entonces, así es como hacemos lo que viene siendo la formación sustitutiva. Sustituyes el sentimiento el que es intolerante por algo que, o sea, por algo que de alguna manera igual te va a afectar, pero va a ser de manera inconsciente, y entonces es más fácil, a lo mejor me tomo el chochito, se me olvida, me pasa, que enfrentar la situación, porque muchas veces es cuestión de enfrentamiento, de enfrentarla. Hay personas que utilizan de manera continua la formación sustitutiva, que de hecho se llama, cuando se utiliza un mecanismo demasiado, es masivo, es formación sustitutiva masiva, porque no saben enfrentarse a las situaciones. Ahí están, porque no veo a nadie. O sea, todas quitaron la cámara, no sé. Sí, aquí estamos. Ok, entonces esa es la formación sustitutiva, y la gran mayoría de las personas, la gran mayoría las utiliza. Entonces, luego tenemos lo que es la sublimación, también es uno de los más arcaicos, que es el, bueno, sale victorioso, no es que sea positivo. ¿Por qué? Porque va a hacer que la persona se sienta bien, o sea, que salga el sentimiento y que la persona se sienta bien. Ojo, quien no sublima, ¿sí? O sea, la persona que no, que ahí también sería otro rasgo para identificar, obviamente, una persona neurótica va a sublimar, y una persona perversa no va a sublimar. Justo por esto, dice, el único mecanismo de defensa realmente victorioso al no persistir malestar de la persona, solo accesible para algunos, menciona Freud. No sublima quien quiere, sino quien no puede. Un ejemplo, una persona violenta y sangrienta a lo mejor se hace carnicero o se hace cirujano para estar cerca de la sangre, y entonces está sublimando esta pulsión de sangre, pero lo está sublimando hacia algo socialmente aceptable y que además le causa placer y que le causa bienestar y que lo deja bien. Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor los que hacen, por ejemplo, al Pedro Almodóvar, puede ser
pudiese ser una estructura con algunos rasgos perversos, pero él sublima a través del arte. Ajá. Y entonces, como está sublimando a través del arte, digo, quienes conozcan sus películas sabrán por qué lo cito, está sublimando y ¿qué pasa? Que entonces ya ese sentimiento, esa emoción le está dirigiendo, le está emergiendo, le está proyectando. ¿Sí? Y las personas que no subliman, pues no están reprimiendo y no están sacando justamente nada, entonces no estaríamos dentro de una estructura neurótica, estaríamos de acuerdo a lo que estén haciendo, sería a lo mejor una estructura perversa. Los perversos no subliman, ellos ejecutan. Ajá. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Me hizo que me acordara de un fotógrafo que no tengo el dato, pero él es famoso a nivel mundial porque retrata personas desnudas de manera masiva en cualquier punto de cualquier ciudad. A lo mejor él está sublimando algo también, ¿no? Porque están completamente desnudas las personas. Sí, a lo mejor es voyerista, ¿no? Pero está sublimando esa patología con arte y está sacando provecho, o sea, es que es algo inconsciente, o sea, está sacando provecho